Esta semana Vladimir Putin y Donald Trump han mantenido conversaciones para charlar sobre las condiciones requeridas para finalizar la guerra con Ucrania. Como resultado de esta llamada, el secretario de Defensa americano fue muy claro. No habrá tropas estadounidenses en Ucrania y no hay probabilidades de que Ucrania se una a la OTAN. Esta charla fue hecha a espaldas de Zelensky y supone un balde de agua fría tanto para los ucranianos como para los aliados europeos en este conflicto. Esto supone una serie de preguntas. ¿Está Rusia realmente ganando la guerra de Ucrania? ¿Qué interés tiene Donald Trump en terminar la guerra? ¿Qué futuro le deparará a Moscú después de esta? ¿Será un país rentable para invertir? Acércate que hablaremos de esto y más en... Aunque no lo crean, muchos líderes alrededor del mundo están esperando el regreso de Rusia en los mercados internacionales. Aquí un ejemplo. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha afirmado recientemente que Rusia se reintegrará al sistema económico global y de seguridad europeo una vez resuelto el conflicto en Ucrania. Según el primer ministro húngaro, esta integración incluiría el retorno de Rusia al sistema SWIFT y a la Compañía Global de Seguridad Europea. Recordemos que el sistema SWIFT es usado alrededor del mundo para realizar transferencias internacionales. Sin él ya no puedes comprar mercancías de un país a otro. Esta declaración de Orbán se interpreta como un respaldo a un eventual movimiento de reintegración de Rusia en el entorno geopolítico internacional. También he señalado que la propuesta de Donald Trump de reincorporar a Rusia al G7 es un paso intermedio en este proceso. Pero, ¿qué no se suponía que Rusia era el enemigo acérrimo de todo Occidente unificado? Pues sí, lo fue hasta la administración Biden, pero nueva administración, nuevos principios y no parece que sea para Donald Trump. Entonces aquí la pregunta sería, ¿por qué Donald Trump tiene tanto interés en reincorporar a Rusia al mercado internacional? ¿Es que acaso los rusos le pagaron su campaña? Mira, no lo puedo descartar, pero la razón puede deberse más que nada a un objetivo que persigue Donald Trump a corto plazo: la disminución de los costes del precio de la gasolina. ¿Por qué digo esto? Bueno, recordemos que Donald Trump es un presidente que ha hecho muchas promesas en campaña. Prometió bajar el coste de vida de los estadounidenses, desregulación ambiental, reducción general de los impuestos y aumentar el gasto público. Pero si hace esto último, va a generar una disminución de la recaudación fiscal y un incremento en la inflación. Y Donald Trump lo sabe. Así que Rusia juega un papel crucial para evitar que la inflación aumente de manera descontrolada. Y para combatirla, el objetivo de Donald Trump es reducir los precios de la energía a la mitad en 12 meses y con ello reducir la inflación. Pues después de todo, Rusia es uno de los mayores productores de petróleo a nivel internacional y el precio del petróleo está directamente relacionado con el precio de la gasolina. Pues, aunque Donald Trump ha prometido el Drill Baby Drill, anunciando su intención de aprobar nuevas concesiones a la perforación petrolera, detener los litigios ambientales, aliviar la presión fiscal sobre las energéticas, revertir las recientes regulaciones de emisiones hechas en la administración Biden y quitar la prohibición para perforar el Ártico y el Atlántico, no es suficiente. Y ahora, no nos equivoquemos, esto no tiene como finalidad ayudar a las empresas que hacen fracking en Estados Unidos. Pues, aunque el Kioxam es el mayor productor de petróleo a nivel internacional, las empresas petroleras estadounidenses de fracking comienzan a reducir su actividad cuando los precios caen debajo de los $70 el barril, pues es el nivel a partir del cual la extracción petrolera de Estados Unidos comienza a perder rentabilidad. En la actualidad, el West Texas ronda los $75 el barril y el Brent ronda los $72. De modo que si Rusia se reincorpora a los mercados internacionales, el precio del petróleo podría caer incluso hasta los $50 por barril, lo cual no ayuda en nada a las empresas estadounidenses. Pero Donald Trump está convencido de su estrategia, así que la va a llevar adelante. Aquí la pregunta es, ¿Rusia quiere terminar ya la guerra? Sabemos que ha sido muy costosa para los rusos en términos logísticos, económicos y humanos. Sin embargo, la respuesta podría ser sorprendente, porque si le hicieras esta pregunta a Vladimir Putin en este momento, su respuesta sería, de momento no. Y es que aunque Europa y Estados Unidos le han puesto sanciones económicas a Rusia con la finalidad de debilitarla y hacerle retroceder en sus pretensiones geopolíticas, la realidad es que Rusia consiguió sortear estas sanciones redirigiendo y reorientando su mercado hacia Asia, prácticamente vendiéndoles petróleo crudo y refinado a China e India principalmente. Esta reorientación económica ha producido que Rusia tuviera un crecimiento del PIB del 3.6% en 2023 y un 4.2% en 2024. Sin embargo, hay una trampa con esto, porque este crecimiento ha sido impulsado por un agresivo gasto militar y un crecimiento basado en el consumo, alimentado por fuertes aumentos en los pagos a personal militar que sirve en la zona de guerra y a sus familias, así como por incrementos en pensiones y pagos sociales.
En ese sentido, el sector militar ruso emplea cerca de 3.5 millones de personas y a finales del año pasado Vladimir Putin anunció la creación de 520.000 nuevos puestos de trabajo para actividades bélicas. Es decir, cerca del 5% de la población rusa trabaja bajo la nómina del ejército. Y es aquí donde radica la principal causa de que Vladimir Putin no quiera terminar la guerra. El sector militar es el principal motor de la economía rusa. Y actualmente el Kremlin no está en condiciones de enviar al paro a cerca del 4% de la población rusa que está bajo su nómina, lo cual genera un enorme riesgo para los vecinos europeos, porque prácticamente Vladimir Putin tiene un sector bélico a plena potencia que puede querer echar a andar en regiones que no sean necesariamente cercanas a Ucrania. Por ejemplo, países bálticos o otras regiones de Europa del Este. Razón por la cual líderes de diferentes regiones de Europa están previendo posibles escaladas en conflictos militares con Rusia. A modo de ejemplo, el año pasado, en el mes de noviembre, el gobierno alemán implementó un operativo mediante un documento de 1000 páginas en el que se detallaba cómo Alemania se podría volver el centro logístico para el transporte de decenas o incluso cientos de miles de soldados, el papel que cada empleado deberá desempeñar en situaciones de emergencia y cómo las empresas alemanas ahora se convertirán en un elemento primordial para el frente de batalla. Y esto no es algo exagerado. Hay que recordar que Moscú ha estado llevando activamente acciones de sabotaje, ciberataques, campañas de desinformación, espionaje, interferencia de elecciones y procesos políticos, e incluso ha cortado cables submarinos de telecomunicaciones de diferentes naciones europeas. Por lo que con un aparato militar funcionando a plena potencia, la tentación de continuar con tus pretensiones bélicas en el resto de Europa es bastante tentador. No por nada Vladimir Putin ha puesto condiciones para la paz bastante rocambolescas, por decir poco. ¿Quieres escuchar cuáles son? Número 1. Que Ucrania retire sus tropas. Número 2. Que le conceda los territorios que invadió en 2022. Número 3. Que formalice la anexión legal de Crimea como territorio ruso. Número 4. Que no se anexe a la OTAN. Número 5. Que Zelensky celebre elecciones para poder elegir un nuevo presidente de Ucrania democráticamente. Después de todo, Rusia no negocia con dictadores. Cuestiones que son bastante indignantes y que imposibilitan la paz. Hay que recordar una cosa más, actualmente Ucrania se encuentra en un estado de excepción donde no se pueden celebrar elecciones hasta que se termine el conflicto por una situación extremadamente especial, que los propios ucranianos saben que no es momento para elecciones. Además, cuando empezó la guerra de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin hizo una serie de acciones económicas para tratar de sostener la escalada bélica a pesar de las sanciones de Occidente. En primer lugar, tuvo que lograr la estabilización macroeconómica mediante la depreciación de la moneda para mantener el presupuesto estatal equilibrado y ayudar a que los exportadores siguieran siendo competitivos. En segundo lugar, tuvo que preservar las reservas de divisas rusas para cambiar su composición y reducir la exposición al dólar estadounidense y al euro, así como evitar la fuga de capitales. En tercer lugar, tuvo que implementar políticas de sustitución de importaciones para hacer frente a las restricciones derivadas de las sanciones internacionales y poder ser relativamente autosuficiente. Y en cuarto lugar, tuvo que llevar a cabo inversiones anticíclicas en toda la cadena de valor energética, al tiempo que se buscaba diversificar la economía rusa y reducir su dependencia de los hidrocarburos a largo plazo, lo cual ya les digo yo que no funcionó y realmente solo consiguió asegurar un suministro y flujo constante de producción de petróleo crudo y refinado. Entonces, aunque el Kremlin se blindó contra las sanciones de Occidente y tuvo un cofre de guerra que le permitió seguir funcionando de manera relativamente normal, la cuestión es que esta guerra implicó el gastar recursos financieros y humanos ya no en la creación de fuentes productivas o la modernización de sus fuentes extractivas de recursos petroleros o de gas natural, sino en gasto militar, en fábricas para la creación de armas, en equipar soldados, entrenamiento militar, despliegue logístico, bombas. La factura que va a dejarle a Putin esta guerra va a ser altísimo, no solo por el hecho de destinar una enorme cantidad de recursos para el apoyo logístico de la guerra, o la merma de recursos materiales y humanos que se encuentran contratados bajo la nómina del ejército. Ha sido una guerra mucho más larga de lo que se proyectó, mucho más costosa de lo que cualquier general ruso anticipó, y encima no los va a dejar bien parados, porque digamos que Ucrania no ha dejado de atacar las refinerías petrolíferas rusas para tratar de minar su motor con lo que generaban ingresos en el conflicto bélico. Y Putin lo sabe. Sabe que cuando termine la guerra, Rusia va a quedar en un estado de fragilidad económica muy grande y tiene que justificar ante sus ciudadanos rusos que los gastos realizados en este conflicto valieron la pena. Todos los sacrificios en términos económicos, materiales y humanos tienen que conseguir que Rusia sí o sí se alce con una victoria. Y esta victoria se va a materializar cuando Rusia consiga una serie de objetivos: mantener su perímetro regional de seguridad lejos de las guerras de Occidente, evitar que Ucrania ingrese a la OTAN y, si quiere ir más lejos, sembrar la semilla de desintegración de la mismísima OTAN. Y hay que ser sinceros, es muy probable que, si bien la victoria de Rusia
más que en el campo de batalla sea retórica, va a ser una victoria real. Después de todo, imaginémonos en el lugar de los ucranianos. Con el desempeño de la economía europea en los últimos años, la llegada de Donald Trump, estos seguramente han llegado a una serie de conclusiones. Número uno, no vale la pena ingresar en la OTAN porque su mayor protector te puede dar la espalda en cualquier momento. Y hay que ser honestos. Realmente la OTAN sin Estados Unidos solamente puede producir alrededor de 1 millón de armas, mientras que Rusia puede producir el triple. Se requiere del tío Sam para sostener cualquier clase de conflicto exitoso contra Rusia. Número 2, la Unión Europea está muy lejos de ser la potencia económica que prometió ser, de modo que quizá les sea más rentable voltear a ver a China. Número 3, olvídate de recibir tropas de la Unión Europea, porque en la práctica fueron los propios ucranianos los que tuvieron que defender contra las tropas rusas, los drones iraníes, tropas norcoreanas. En fin, que los europeos solamente les van a dar material y armas, pero solo eso. De modo que geopolíticamente Putin habrá conseguido una victoria real. Una victoria más retórica que con fuerzas armadas, pero victoria. Eso sí, una victoria envenenada. Porque el coste económico de haber convertido a Rusia en una economía de guerra, por encima de invertir en infraestructura productiva a largo plazo, o de modernizar instalaciones productivas o extractivas, tarde o temprano le va a pasar una factura. Pues los años invertidos en la maquinaria militar que no te produce innovaciones tecnológicas que te permitan estar a la altura del resto de las naciones que sí lo hicieron, es algo que no se puede comprar. Especialmente si tomamos en cuenta que sus ingresos están particularmente basados en la venta de materias primas, como Latinoamérica, de modo que Rusia enfrenta un reto económico significativo al depender demasiado de la maquinaria de guerra y de la exportación de materias primas. Aunque Trump facilite su reincorporación parcial al mercado global, sus costes económicos de dependencia de China e India y la falta de inversión en sectores productivos a largo plazo van a poner en riesgo la estabilidad de Rusia en la próxima década. Quizás no veamos una fragmentación como tal de Rusia en pequeños microestados, pero sí vamos a ver cómo su economía se estanca y su influencia geopolítica a nivel internacional se vea completamente opacada. Después de todo, la dependencia económica que tiene con China va a reducir significativamente su autonomía geopolítica, limitando su margen de maniobra en el contexto global. Y en ese sentido, no vale la pena invertir en Rusia porque le vienen tiempos muy difíciles y muy probablemente los que se vean beneficiados o incluso privilegiados en este entorno van a ser las empresas e inversionistas chinos, no occidentales. Podemos especular un poco al respecto, pero seguramente veamos a Rusia inundada de comercios y empresas de origen chino vendiendo toda clase de mercancías, estableciendo fábricas o asegurando el acceso privilegiado a materias primas clave para el crecimiento de Pekín. Pero bueno, esa es mi conclusión como economista. ¿Qué opinas tú? Si Rusia firma una paz en sus términos, ¿se le puede llamar una victoria real? ¿O por el contrario estamos a punto de ver la antesala del principio del fin de los rusos? Deja tus comentarios que los estaré leyendo atentamente. Gracias por seguirme hasta este momento. El próximo video que estoy preparando tan rápido como puedo habla sobre Javier Milei y lo que pasó con la criptomoneda Libra. Así que quédate atento, por favor, da like, suscríbete, dale a la campanita para que te avise cuando sube este video y que puedas saber qué fue exactamente lo que pasó y sobre todo si Javier Milei tiene o no posibilidades de ir a la cárcel. En fin, nos vemos en la siguiente emisión. Gracias por acompañarnos. Nos vemos.